Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Python y en esta ocasión vamos a darle seguimiento a lo que es NumPy. Y para seguir viendo NumPy vamos a ver cómo podemos hacer, de lo que vimos en el video anterior, operaciones básicas con arrays, arreglos o matrices, como lo quieran conocer, los cuales nos permiten realizar operaciones aritméticas elemento por elemento directamente desde el array. ¿De acuerdo? Vamos a empezar primero por importar nuestra librería NumPy y vamos a importarla como NP, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a sacar una matriz, lo voy a poner así tal cual matriz, perdón, puse doble espacio, NP para llamar nuestra librería y después vamos a llamar el método arrange para crear una matriz de 12 números. Voy a ponerle que sea del 1 al 13 porque quiero que termine en el número 12, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarla. Perdón, aquí puse ABS y es arrange, así. Ahí está, ya la creo. Vamos a mostrarla. Ahí está. Aquí está, del 1 al 12. Recuerden que como aquí puse 13, Python lo que hace es que ignora el último número y coloca el anterior más reciente. ¿De acuerdo? Bueno, voy a crear también una lista para ver más adelante una diferencia. Vamos a poner lista y vamos a poner exactamente los mismos números. Vamos a poner del 1 al 12. Perdón, es coma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y después vamos a ejecutarla para verla. Ok, aquí está. Ya vimos que concluye hasta el 12, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver para qué hicimos esto. Bueno, nuestra matriz, con el método shape, vamos a, es punto, shape. Vamos a dividirla en 3 filas y, ay, perdón, se fue aquí. Vamos a dividirla, es igual. Recuerden que podemos primero 3 filas y las columnas. O sea que quiero que esta matriz me la divida, para que no esté extendida, quiero que la divida en 3 filas y 4 columnas. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarla para que vean a lo que me refiero. Aquí está, a esto me refería. 1, 2, 3, 4 y que sean 3 filas, 4 columnas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos hacer una operación básica de un array, de una matriz o de un arreglo? Bueno, vamos a poner de ejemplo, vamos a poner matriz más matriz. ¿Qué creen que suceda? Vamos a darle ejecutar. Y aquí me aparece la suma de las matrices. ¿Qué es lo que hizo? Se sumó cada elemento por sí mismo. Se fijan aquí, 1 más 1, 2, aquí está. 2 más 2, 4. 3 más 3, 6. Y así sucesivamente cada uno de ellos. ¿Y por qué les decía que lo quería comparar con una lista? Vamos a ver qué pasa si sumo una lista más una lista. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a dar ejecutar. Y se fijan aquí lo que hace es que no la suma, sino lo que hace es que la concatena. Me pone los números del 1 al 12 y después me agrega la otra lista nuevamente, del 1 al 12. Esa es la diferencia que nos puede ayudar una matriz, un arreglo, un array, a diferencia de una lista, que aquí no podíamos sumarla. Tendremos que hacerlo con una condicional o con un for para poderlo hacer la suma. Se fijan aquí con una matriz, es mucho más sencillo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer una resta de una matriz? Vamos a poner igual matriz menos matriz. Vamos a ejecutarla. Y aquí me dice que es 0 porque
En dado caso que sea 1 menos 1 es 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0, y así sucesivamente cada uno de ellos. Ahora vamos a ver lo que sería una multiplicación o producto. Vamos a poner matriz por matriz. Ejecutamos y aquí vemos, bueno, aquí ya no lo alcanzo a ver, aquí está. 1 por 1, aquí me da 1, después 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, y así sucesivamente cada uno de los números de este ejemplo. Ahora podríamos poner también lo que es la exponenciación. Matriz. Aquí está. ¿De acuerdo? Para que se multiplique a sí mismo, vamos a ejecutarlo. Y aquí vemos 1 por 1. Bueno, déjame primero lo traigo porque ya se nos quedó arriba. Aquí está. 1 por 1. 1 multiplicado a la 1 es 1. 2 multiplicado a la 2 es 2. Y 3 multiplicado a la 3 es 27. ¿Qué quiere decir? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Aquí nos da. Después 4 por 4, 16. Y así sucesivamente se va multiplicando 4 veces el resultado, que es la exponenciación. ¿De acuerdo? Por eso ponemos doble asterisco. Y vamos a poner también lo que es la división. Matriz entre matriz. Aquí está. ¿De acuerdo? Todo nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo cada número entre sí mismo. 1 entre 1, 1. 2 entre 2, 2. 3 entre 3, perdón. 2 entre 2, 1. 3 entre 3, 1. 4 entre 4, 1. Y así nos va a ir cada uno diciendo que es el resultado. Y así que podemos hacer operaciones básicas con lo que son los arrays o arreglos. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video para continuar aprendiendo acerca de este maravilloso lenguaje de programación de Python. Muy bien, que estén bien. Hasta luego.